Abrir vuestras Biblias en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios para poder leer a partir del primer versículo. Leeremos del versículo 1 al versículo 14. Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 1. En nuestra serie que hacemos de Primera de Corintios, como otras series que hemos hecho a lo largo del tiempo, siempre seguimos una línea conductora de un tema que se va desarrollando poco a poco. En este caso ya veíamos la pregunta que surgía en el capítulo 8 acerca de lo sacrificado a los ídolos, si se podía comer o no, y si esto nos esclavizaba de alguna forma o nuestras conciencias estaban libres y nosotros libres de poder o no comer de aquellas cosas que no llegaban a ser idolatría, aun cuando vinieran de un mundo idólatra como aquel. Pero a lo largo de esa serie, o de esta en particular, surgen otros temas que son también importantes, pero quizá no fuera el tema principal. Son asuntos secundarios o principios que también surgen para apoyar una misma idea, pero que tratan de asuntos diferentes. Aquí nosotros podríamos ver en este capítulo 9 un tema principal que vamos desarrollando, los primeros versículos de introducción, estos versículos hasta el versículo 14 y después el contraste que Pablo va a presentar a partir del versículo 15. Pero entre medias surgen algunas cosas que llaman nuestra atención, o al menos yo quiero llamar la atención con ellas porque nos abren campo para otros asuntos. Por ejemplo, que nos está diciendo aquí que los apóstoles, los demás apóstoles, estaban casados y que los hermanos del Señor, e incluso Cefas, estaba casado. Y aun cuando podemos pasar por alto ese detalle que surge en un versículo concreto, sí nos habla de la importancia del matrimonio, que el celibato, es decir, estar soltero no es un grado espiritual más grande que el matrimonio, puesto que los mismos apóstoles estaban casados. Y que los apóstoles y los hermanos del Señor, incluso en la ciudad de Corinto, eran conocidos. Es decir, que había una historia general de Jesús que incluía pues la misma familia y los apóstoles, y que los apóstoles en su ministerio, allá donde iban, pues iban con sus esposas. Y puedes decir, si ellos estaban casados, pues nosotros, Bernabé y yo, también podríamos estar casados. Tendremos que hablar del servicio al Señor, si eso implica estar sin casar, gloria sea al Señor, y si eso implica estar casado, por gloria sea al Señor. Por otra parte, nos dice que nuestro Señor Jesús tenía hermanos, y eran hermanos carnales, y que eran hermanos conocidos. Ya nos dice el libro de Hechos que los hermanos del Señor estaban en la comunidad cristiana, en la iglesia, y que por tanto eran creyentes, aun cuando en un principio no creían. Y que también su testimonio era válido porque incluso los de Corinto podían reconocer a los hermanos de Cristo. Nos habla de derechos. Si leéis en el versículo 4, versículo 5, versículo 6, versículo 17, versículo 18, Pablo una y otra vez está tratando de los derechos. ¿No tenemos nosotros derechos? Y eso nos lleva al capítulo 8, que los creyentes hemos adquirido unos derechos, es decir, unas posibilidades de vida cristiana. Y que eso no está limitado a algunos, sino que se está extendiendo a todos. Los creyentes, por el hecho de saber que Cristo ha muerto por nuestros pecados y que nos ha dado libertad, hemos adquirido unos derechos, unas posibilidades, una oportunidad que tendríamos el gozo de poder disfrutar. La vida cristiana tiene muchas bendiciones que cada uno de nosotros puede disfrutar de multitud de maneras. Esos derechos nos permiten poder reivindicar en su momento y circunstancias la oportunidad de disfrutarlos, aun cuando Pablo aquí más adelante dirá que renuncia por causa del Evangelio a esos derechos. Por ejemplo, no trabajar en otras cosas para poder trabajar en las cosas del Señor, o de comer o no comer conforme nuestra conciencia nos permite, nos dice un versículo anterior.
Otra de las cosas que nos viene aquí es la manera en que deberíamos de leer el Antiguo Testamento. Esto es también muy interesante. En una primera lectura puede pasar ligeramente, pero cuando leemos, por ejemplo, en el versículo 9, porque en la ley de Moisés está escrito: no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes o lo dice enteramente por nosotros? Y es curioso cuando nosotros leemos el Antiguo Testamento, que no nos tendremos que centrar únicamente en una historia de desarrollo de aventuras o centrarnos en los 10 mandamientos, sino que hay unos principios que se desprenden a lo largo de toda la ley de Moisés, de los salmos o de los profetas. Que cuando leamos tengamos que detenernos en algunos lugares que, aun cuando en un principio no parezcan de importancia, tienen sus principios para nosotros. El hecho de que Dios se preocupara de revelar la palabra de Dios en un momento tan concreto, cuando salían de Egipto de siendo esclavos y ahora se encaminaban a la tierra prometida, quiera revelar cosas, y podamos decirlo, ha revelado los 10 mandamientos, que son muy importantes, y que los 10 mandamientos son muy cruciales para nosotros hoy. Pero en medio de todos esos mandamientos también, pues se haya interesado de que el buey, cuando esté trillando o cuando esté trabajando en la tierra, pueda comer. O de otro tipo de actitudes higiénicas o sociales que podamos ver a lo largo de toda esa revelación de la ley. Dios estaba mostrando interés en el buey para que pudiera comer, en el cordero que pudiera tener, pero lo que estaba haciendo era mostrar también que esos mandatos eran para nosotros y que tenían una vinculación para nosotros, como Pablo también aquí está utilizando. Las leyes naturales, cívicas, políticas, militares que pudiéramos encontrar en el Antiguo Testamento estaban pensando para ti, se escribieron para ti, para nosotros como creyentes. Podemos ir desarrollando en un texto como este muchos principios, sin perder el objetivo de la idea principal y central de este capítulo 9, que lo va a desarrollar Pablo en cómo él se rinde y se deja por causa del Evangelio a perder todos sus derechos. Surgen unos temas que son también importantes y que debemos de detenerlos por un tiempo. No sé si el versículo 3, contra los que me acusan, esta es mi defensa, tiene que ver con los versículos anteriores, el versículo 1 y 2, o con los versículos siguientes. Los comentaristas de la Biblia tienen diferente opinión. Algunos piensan que se refiere a lo anterior ya dicho, o esta defensa se refiere a lo que ha de venir después. Pero nos está introduciendo en algo que para mí es muy importante y es esencial en la vida en que hoy estamos viviendo, y que va a utilizar diferente argumentación para poder defenderla. Un tema que es central, que es crucial: vivir del Evangelio, o sembrar espiritual para poder cosechar, segar de lo material. Y aun cuando esto pudiera pasar de una manera muy ligera, es muy importante que podamos detenernos y verlo. Es la causa de defensa para Pablo, pero también es un principio que debemos de tener en cuenta en los tiempos en los que estamos viviendo. Porque, hermanos y amigos, hablar de dinero es un poco complicado y es un poco espinoso. Y sobre todo cuando vemos ese afán de codicia que mueve a muchos, o esa pereza y desgana que mueve a otros. Hablar de asuntos económicos es delicado porque, con mucha razón, Pablo tiene que escribir a su discípulo Timoteo que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Y este amor, ya sea para guardarlo o ese amor para disfrutarlo, el dinero egoístamente, nos crea muchos males. Y crea muchos males a la Iglesia. Y crea muchos males a la causa de la Iglesia del Señor, en el tiempo de Pablo como también en nuestro propio tiempo. Hay muchas sospechas cuando alguien como yo pueda estar hablando de asuntos económicos,
o de las implicaciones que tenemos que tener nosotros con lo que ganamos o con lo que diezmamos, si es que diezmamos, etcétera. Y tenemos que eliminar todas esas sospechas, aun cuando hay mucha razón para ello. Podemos ver muchos falsos maestros y profetas que se alimentan de su propio cordero, ya lo anunciaba el Antiguo Testamento y ocurre en nuestro tiempo. Gente que por su habilidad, por su carisma, por su manera de manejar las Escrituras, más que la causa del Evangelio es su propia causa. Y que más que extender el reino es levantarse un reino para ellos mismos. Y cuando vemos todos esos abusos que hay de telepredicadores o de otros a lo largo de nuestra historia, nos hace entristecernos y nos hace sospechar. Pero también podemos encontrarnos con todo lo opuesto. Iglesias que son perezosas, que tienen mucho de hablar o de imagen y de apariencia, pero que lo más que les cuesta es abrir sus carteras o es ser generosos y adorar al Señor con la ofrenda y con los diezmos, que son o deberían de ser parte generosa de una respuesta del corazón convertido. Y podemos ver en el día de hoy, yo conozco algunos de ellos, iglesias que están abusando de sus propios pastores o que están en una situación de miseria desagradable. Iglesias que tendrían una capacidad para poder enviar obreros, misioneros, evangelistas y que dedican su dinero a cosas secundarias, superficiales o quizá que no es la prioridad del Evangelio. Creo que hoy en día está causando un gran daño. Y no estoy en contra de las ONGs cristianas ni de toda la obra social que los creyentes tengamos que hacer, pero cuánto del esfuerzo de la Iglesia y del esfuerzo de las ofrendas se va a poder levantar hospitales o dar de alimento a los que están hambrientos, cuando se nos enseña claramente que la prioridad de la Iglesia es la proclamación del Evangelio. Y que podamos decir que hay mucha gente que alimenta a los pobres o miserables o que lucha por la justicia del mundo, pero que no hace más todavía por causa de las buenas nuevas y de dar respuesta a la necesidad más fundamental del hombre, que es el Señor Jesucristo. Estamos perdiendo nuestra comisión o nuestra gran misión como Iglesia principalmente. También es cierto que hoy en día hay obreros en medio de nosotros que están abusando de sus propias iglesias para poder alimentar su propio ego o su vanidad, la codicia de las riquezas, a veces de riquezas insospechadas, pero reales, que están dañando la causa del Señor. Yo, por mi parte, en esta mañana me siento con la tremenda libertad de poder hablar de estos asuntos. Libertad y autoridad, que puedo hablar delante de vosotros porque creo que estamos en la buena dirección. En mi caso, ni me falta ni me sobra. Y hemos podido ver una visión, o al menos estamos en camino de tener una visión en medio de nosotros. Me siento protegido y puedo dar gracias a todos vosotros de esta libertad que pueda tener y de esta autoridad con la que puedo proclamar estos principios. Pero no es lo real, no hemos llegado al final y todavía podemos ver mucho mal a nuestro alrededor en nuestra generación. Leer el versículo 11 una vez más. Dice así Pablo en toda su argumentación con respecto a sus propios derechos y la causa del Evangelio, que dirá más tarde. En el 11 dice, si nosotros, tanto Pablo como Bernabé u otros, si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segáremos de vosotros lo material? O, en otras palabras, si hemos sembrado el Evangelio en vuestras vidas y en vuestros corazones, y gracias a que hemos podido llegar
en el principio de la carta lo está diciendo, a vosotros con mucho temor y temblor, pero en el poder del Espíritu, a anunciaros el Evangelio, del cual vosotros ahora tenéis y os aprovecháis, cuánto entonces será necesario que nosotros mismos pudiéramos aprovecharnos de lo material. En otras palabras, si no se siembra, no se recoge. Y aun cuando esto es de sentido común, generalmente lo olvidamos. Hay que sembrar, pero cuando se siembra es cuando hay que recoger. Y hay que sembrar para aprovechar y seguir extendiendo. Es bueno aquellos que conocéis de la agricultura, cuando alguien está sembrando y guarda parte de una semilla, otra vez volver a sembrar la tierra, y cuando se coge otra vez de la cosecha, se guarda otra poca semilla para poder otra vez sembrar la tierra. Sembremos si queremos coger cosecha. Pero dice Pablo, nosotros hemos dado la bendición. Vosotros habéis sido bendecidos con este Evangelio. Es decir, que habéis descubierto que vuestros pecados son perdonados por la obra suficiente y definitiva del Señor Jesucristo. No quería saber otra cosa, sino Cristo crucificado. Y ahora vosotros lo tenéis. Y habéis adquirido este gran conocimiento de saber que Cristo es Salvador y que Cristo es Señor. Amén. Ha sido sembrado el Evangelio. ¿Por qué nos debe de sorprender, o os debe de sorprender a vosotros que se coseche ahora lo material de ese Evangelio? Que las enseñanzas y la edificación de la iglesia de Corinto produzca el fruto que se esparza y que se extienda por otros lugares. Si te dan, da. Y si te dan de algo que tú no tenías, ahora debes dar de aquello que tienes. Y no estamos hablando de un abuso, estamos hablando de un principio que arranca desde la antigüedad, del Antiguo Testamento, en la vida de Jesús con los 12 y los 70 que enviaba, o en las cartas de Pablo, o en nuestra propia experiencia y en nuestra historia. Si te han dado lo que no tenías, lo que no aspirabas a alcanzar, si te han sembrado en tu corazón duro y arrogante el hermoso Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, tiene que producir en ti el deseo de que la causa del Señor se siga extendiendo por todos los lugares. Y por tanto, que tengas que dar de tus dones o de tus posibilidades para que la causa del Señor no se frene. Si leéis en el libro de Hechos, como podéis también leer algunas palabras en el capítulo 15 de Romanos, se nos dice, por ejemplo, cómo Jerusalén estuvo escuchando ciertas noticias en una ciudad pagana que se llamaba Antioquía. Y dijeron que también los griegos han recibido el Evangelio, esos paganos han recibido el Evangelio. Pero Jerusalén enseguida, por una visión misma que también había tenido el apóstol Pedro, envió a Bernabé. Y después de Bernabé envió a Saulo, a Pablo, para que pudieran dar, edificar, instruir a la iglesia de Corinto. La riqueza espiritual de la iglesia cristiana en Jerusalén estaba bendiciendo a una iglesia que se iniciaba como era en Antioquía. Pero después nos dice que la iglesia de Antioquía cogió fruto, cogió diezmos y ofrendas para ayudar en la hambruna y en las dificultades que tenía la iglesia de Jerusalén, para que la llama de aquella ciudad ante la persecución no se frenara. ¿No es esto el resultado continuo de la obra del Señor? Que unos siembran lo espiritual porque lo tienen y otros ahora dan de esa cosecha que han recibido en las cosas materiales para que la obra del Señor siga avanzando. ¿Qué es lo que nos está llevando todo esto en nuestra propia situación y en la situación en la que estamos viviendo hoy en día? Bueno, lo primero que tendremos que decir o que tendremos que clavar en nuestras mentes y en nuestros corazones cristianos es que la prioridad de la Iglesia, el principal punto de partida para los creyentes no es la obra social, no es el alimentar los cuerpos o el ofrecer trabajo o aliviar las cargas de justicia que hay a nuestro alrededor.
Por supuesto que son importantes y que a nuestro alcance tendremos que hacer todo lo que sea posible. Pero la prioridad de la Iglesia no es la obra social o de algo parecido. Y no son, por tanto, nuestros mayores esfuerzos en apoyar ONGs cristianas que estén haciendo algo que el resto del mundo seguramente también está haciendo. Creo que mucha de esa obra social, generosa, sí es cierto, por poder aliviar las cargas de la sociedad en la que estamos viviendo, está haciendo mucho daño a la causa principal del Evangelio. Mirar, toda la obra social generosa de ayuda que se está dando en el mundo es una tirita. Es como querer aliviar con un calmante, lo que necesita una operación mucho más profunda y más extraordinaria. El mundo puede tener sus científicos para buscar nuevas vacunas y hombres generosos que dan su vida por la justicia y por acabar con los conflictos bélicos que hay en el mundo. Pero la Iglesia es la única que tiene el remedio para cambiar el corazón del hombre. Y si nos desviamos de esta posición, de esta prioridad, podremos poner todos los calmantes y todos los adornos ante las situaciones terribles, porque siempre habrá pobres entre nosotros, pero en cambio estamos abandonando el único remedio, es que un hombre pecador, sea quien sea, y no importa lo graves que sean los pecados, y no importa la cantidad de pecados que tenga, y no importa la variedad de pecados que cometa, el Señor Jesucristo tiene más abundante gracia para salvar a los pecadores. Y la sociedad puede cambiar si cambia su propio corazón. Y el único que cambia el corazón es el poder del Evangelio. Y los únicos que tienen el poder de los Evangelios somos nosotros, la Iglesia. Y si podemos dejar todo lo demás y poner nuestro mayor esfuerzo en proclamar las buenas nuevas, estaremos cumpliendo con la gran comisión. Lo que está diciendo aquí es que es necesario sembrar lo espiritual. Y por tanto tendremos que apoyar a pastores y llamamientos de hombres y mujeres jóvenes para la obra del Señor. Y tendremos que enviar misioneros y los mejores hombres y mujeres de nuestras congregaciones como misioneros. Y tendremos que enviar evangelistas a nuestras calles y cruzarse por todas partes y hacer todo lo que sea necesario para que hombres y mujeres lleven este único remedio, esta noticia esencial.